Llegaste a Buena Banda He for She, un podcast especial de grandes aliados. Presentado por General Motors. Episodio 7. Dice María Arisa, la directora de Viva, que él es el verdadero He for She. Es el champion de champions, aliado desde siempre, por formación, por experiencia, sin saberlo, simplemente por estar formado por buenos ejemplos de mujeres increíbles a su lado. Lo que ha hecho por y para y con las mujeres en las empresas, ya lo escucharán. Quien esté disfrutando este especial realmente va a entender por qué decimos que Odra es un gran He for She. Él es un tipo más bien de bajo perfil y sin embargo lo conoce medio mundo. Y hablando de He for Sheismo, 3 como elementos necesarios para que baje la agenda de género en las empresas. 1, no hay grupo de afinidad que se cree para esto que funcione, si el CEO no lo trae en su agenda. Número 2, abrir verdaderas oportunidades para que las mujeres de la empresa se formen, crezcan, participen. Y número 3, combatir estereotipos y sesgos inconscientes. Y esto no solo es un trabajo que tienen que hacer los ejecutivos y la cultura empresarial, la cultura de las empresas de forma proactiva, sino que es algo que tenemos que hacer todo el mundo, en cada espacio social que podamos. Bueno, pues hemos hablado mucho de patriarcado y yo aquí sí digo, no saben cuántas veces he discutido los episodios de He for She en mis grupos recientemente, de mujeres y de hombres. Por un lado son muy aplaudidos, a la gente le encanta. Por otro lado, es criticado que se use el tema He for She para limpiar un poco las reputaciones. Yo creo algo definitivamente, el que esté libre de patriarcado, que tire la primera piedra. Y nadie lo está. Yo misma no lo estoy. Yo misma me encuentro metida en el patriarcado a cada rato. Tenemos una inercia de 1,000 millones de años. Hay que poner el tema en la mesa, hay que hacer conciencia, hay que ser autocríticos y pues hay que seguirle. Conozcan y escuchen a este ejecutivo. Les va a encantar. Buena Banda He for She. Comenzamos. En este episodio de Buena Banda He for She, Odrasir Barquera. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLA Ciudad de México. Su camino profesional abarca empresas privadas y organismos multilaterales, siempre enfocado en políticas públicas, estrategias sociales, asuntos políticos e internacionales. Trabajó en el Senado, donde, entre otras responsabilidades, fue coordinador de asesores de la senadora Cristina Díaz, en su momento presidenta de la Comisión de Gobernación. Estuvo en el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, en el Banco Mundial, el US-Mexico CEO Dialogue y en el Consejo Coordinador Empresarial, donde dirigió el área de estrategia. Actualmente es director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMAIA, y miembro del comité del INEF, Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, así como de varios consejos. General Motors sabe que si los hombres no se suman a la iniciativa de género, las cosas no avanzan. Por eso, el referente de la industria automotriz en México, al ser productor y exportador número 1 de autos del país, se une a la conversación. General Motors visibiliza esta serie de nuevos liderazgos de hombres de diferentes industrias que entienden que las mujeres en cargos directivos es lo que verdaderamente va a cambiar nuestra cultura empresarial. Cuando yo empecé con este tema del feminismo empresarial o mujeres en empresa, estaba yo de directora general en Grupo Expansión, estaba de director editorial, el gran Alberto Bello, amigazo, periodista, y me dijo, antes de seguir tienes que hablar con Odrasir Barquera. Porque Odrasir Barquera es el que más sabe de este tema desde el fondo, desde la realidad de escuchar a los empresarios mexicanos con el tema en la boca. Él sabe que vuela, que no vuela y ha estudiado mucho el tema. Y entonces, pues eso hice. Nos fuimos a comer, nos presentaron y cuando estaba preparando esta entrevista dije, ¿de qué tanto quiero hablar con Odrasir? Porque siento que de lo que hable voy a desperdiciar. Porque, sabes, de tantas cosas y tienes tantas opiniones y eres tan metiche de tantos temas que me da coraje no poder abundar tantos. Pero bueno, bienvenido a He for She. Creo que eres una voz fundamental del tema mujeres en empresa en este momento, en este país. Entonces, con esa introducción, yo te diría, tengo esta reflexión, nadie cambia si no encuentra un beneficio en el cambio.
nadie nacimos feministas, ni hombres ni mujeres. ¿Cuándo a ti se te ocurre que quieres ser un tipo feminista o promujer? ¿Qué hay de bueno en ese pensamiento y quién te lo cala? Primero, muchas gracias por la invitación y efectivamente desde que empezamos a platicar y cuando ya me contaste esta idea, pues me pareció súper interesante y te felicito por esta iniciativa que creo que va a ser muy buena para seguir con este discurso. Y con esta, yo no le digo lucha, pero con este objetivo, un objetivo común que traemos ya cada vez más gente y que tenemos que seguir trabajando por ello. Mira, para mí el cambio fue ya de cierta edad. Para mí era muy normal estar rodeado de mujeres profesionistas y exitosas desde toda mi vida. Yo nunca me cuestioné si tenían o no tenían las oportunidades abiertas porque yo lo veía. Mi mamá es economista, fue funcionaria pública toda su vida en el sector más masculino de la administración pública, que era el hacendario. En épocas en las que no había mujeres en el sector hacendario, con proyectos muy importantes como la apertura de mercados, la ley de inversión extranjera cuando todavía no se permitía inversión extranjera en México, y después el diseño del mercado de valores para empresas medianas, que es la fecha que no se ha podido lograr, pero a ella le tocó hace 30 años. Wow. Entonces, pues yo veía una mamá profesionista todo el tiempo trabajando en temas importantes que yo muchas veces no entendía y ya conforme iba creciendo iba viendo la relevancia de ese tipo de temas y era normal. Después, cuando yo empiezo ya de manera más formal mi carrera profesional, ya de manera institucional, porque yo trabajo desde los 18 años, yo he sido inquieto desde toda la vida, pero ya de manera institucional, cuando entro al Banco Mundial, pues llego y la directora del banco, una mujer, y una de las economistas con las que yo trabajaba más, pues una mujer, y empiezo a ver mi entorno en el banco a nivel internacional, muchas mujeres. Y después, cuando empiezo ya más interesado en la política, yo caigo con mujeres. Yo empiezo mis actividades con Beatriz Paredes y con Lorena Martínez. Y después, más adelante, cuando ya me meto de lleno al ámbito político partidista, pues con Cristina Díaz. Entonces, pues mujer en casa, mujer en el Banco Mundial. Entonces, yo lo veía siempre normal. Te topaste con mujeres en tu vida por coincidencia, con mujeres de grandes capacidades y de oportunidades tomadas. Exacto, ya mujeres con nivel, ya mujeres con trayectoria, ya mujeres con una huella. Obviamente yo convivía mucho con hombres y tuve muchos jefes hombres y pues eso lo hacía todavía más normal. Yo tenía las dos figuras de autoridad, digámoslo de una manera, y me parecía pues que era algo normal. Hasta que platicando con una buena amiga, que en aquel momento era la representante del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en México, Verónica Zavala, yo ya estaba en el Senado y en el partido de lleno y con Cristina, y me empieza a platicar Verónica de algunos datos de inclusión de mujer. ¿Estamos hablando de qué año? 2016. Ok. Y cuando me empieza a decir cosas, le dije, no, a ver, ¿de qué hablas? Yo llevo toda la vida rodeado de mujeres, profesionistas, exitosas. Me dijo, tú, pero esta es la realidad. Y empezamos a ver los datos de participación laboral femenina en México y en el mundo, la participación económica de las mujeres en México y en el mundo, la participación en consejos, que México sí está completamente rezagado y más rezagado en participación de CEOs mujeres. Y cuando empecé a ver eso dije, no, pues no puede ser. O sea, yo viví en una burbuja, una de tantas burbujas en las que vives, ¿no? Y de ahí me acuerdo que me fui a la oficina y le dije a Cristina, oye, vamos a platicar. Cristina tampoco nunca tuvo una agenda propiamente feminista. Pues como porque muchas también había mujeres hecho de mi su generación, carrera. claro. ¿No? O sea, ella había ido creciendo, había hecho su camino como muchas otras. Como que había sido lo natural. Exacto. O sea, con Así mi era. mamá, incluso cuando yo llegué a platicar después de este tema, mi mamá me decía, no, yo no pensaba si era mujer o no era mujer. Exacto. Yo pensaba que tenía que trabajar, yo tenía un hijo que mantener y una carrera que sacar. Ya, punto. ¿No? Entonces platiqué con Cristina y le dije, oye, creo que este es un tema muy importante y creo que este es un tema que va más allá de si es un derecho o no. Este es un tema que hoy por hoy, con todos los datos que acabo de ver, debe de ser económico. Ahí quiero que te detengas, porque yo te pregunté qué había para ti en ese cambio de pensamiento. ¿Qué ganabas tú? O sea, no fue Cristina la que te lo sugirió, se lo estás sugiriendo tú a Cristina. ¿Tú qué ganabas por ello? Yo creo que yo nunca me pregunté qué ganaba yo, ¿no? O sea, cuando me pusieron el tema enfrente, yo dije, pues si toda la vida he buscado trabajar por mejorar las condiciones de mi país, pues este es un tema más que importante para mejorar las condiciones de mi país. Y además, un tema que no ha sido visibilizado.
Ya para ese entonces traíamos algunas reformas políticas para la participación de la mujer en la vida política del país, que es un aspecto donde México ha avanzado mucho más que la gran mayoría de los países, pero nunca habíamos tocado el tema de la participación económica de la mujer, por lo menos no de manera visible. Entonces se te volvió un reto de expansión de conciencia y materia de estudio de tu propia profesión. Correcto, y de ver cómo sigues abonando, al igual que nos metimos en muchos otros temas importantes, en que México vaya mejorando diferentes aspectos de su vida, ¿no? Entonces, cuando platicamos el tema, le dije, déjame pensar cómo vamos a plantearlo, de manera que sí sea un tema económico, pero buscando también cómo le hacemos para que se sume la gente y no genere un rechazo en la gente. Empezamos a redactar un proyecto de iniciativas, agarramos el tema de consejos en administración, pero no como el tema toral de la iniciativa. Para mí era muy claro que el problema no estaba en los cargos de toma de decisión. El problema de origen está en que hay muy poca participación laboral femenina en general en México. Si no hay más mujeres entrando a la fuerza laboral, nunca va a haber más mujeres llegando a los puestos de decisión. Tú traes un índice de participación laboral femenina del 45-46% y en aquella época era del 43-44%. Yo hubiera pensado que ya estaba casi parejo. No. La participación laboral femenina sigue siendo muy baja. La participación laboral masculina está en 80% ya, pero la femenina está en 45%. Mientras no trasciendas esa parte, nunca van a llegar más arriba porque no hay suficientes. Entonces, yo lo que le dije fue, vamos a agarrar el tema de consejos porque ese es el tema mediático. Pero vamos a armar un paquete que trate de atender el problema de origen, que es cómo metemos más mujeres a la fuerza laboral de México. Entonces, nos benefició mucho un tema que asustó mucho al sector empresarial. Yo empecé a platicar con las dirigencias del Consejo Coordinador Empresarial y de algunas otras cámaras que íbamos a empezar a meter este tema. Y se pusieron medio nerviosos al principio, pero les dije, vamos a tratar de hacerlo juntos. Y de repente nosotros no sabíamos que había un grupo de senadoras que metieron una iniciativa muy agresiva, impulsada o redactada por un grupo de supuestas mujeres empresarias que buscaban algo de choque y que no entendían la legislación mexicana. Cuando sale esa iniciativa, pues todo el mundo se asusta y pensaron que era la nuestra. ¿Y cuál era la iniciativa? Esa era otra iniciativa de un grupo de senadoras de varios partidos que no se informaron antes de suscribir la iniciativa. ¿Pero el tema era cuál? El tema era consejos, específicamente consejos de administración, pero trataban de reformar una cantidad de leyes que te hubieran parado la economía del país porque te hubieran afectado incluso a micro, pequeñas y medianas empresas, obligándolas a cosas que eran imposibles. Pero entonces para ti eso, qué mal, ¿no? Porque entonces parecía que era la tuya. Piensan que es la mía, me empiezan a hablar del sector empresarial y les dije, no es la mía, pero ¿qué crees? Si trabajamos más duro en esto y nos apuramos, le vamos a hacer frente a esa. Te acabo podemos conviniendo. Preparar una que sí funcione. Perfecto. Y entonces hicimos mesas de trabajo durante los siguientes 6 meses con el CCE, con el Consejo Mexicano de Negocios, y participaron algunos más, para ir buscando la manera en la que pudiéramos tener convergencias. Esas mesas de trabajo, para yo imaginármelas, pensando en los nombres y apellidos del Consejo Mexicano de Negocios y del CCE, no había tantas mujeres en ese momento, o si había... No había. ¿Eran hombres haciendo mesas de trabajo contigo? Y algunas mujeres que tenían algún tipo de participación, pero no era la de dirigencia ni nada, ¿no? ¿Y sí te pelaron real? Sí, al principio llegaban con dudas, con escepticismo, pensando que a lo mejor era otro paquete más que iba a dormir el sueño de los justos, como muchas cosas en el legislativo, pero cuando vieron que íbamos en serio, ellos también se sentaron en serio. Y nos empezaron a poner algunos temas sobre la mesa. Uno muy importante, recuerdo, fue ¿por qué nos van a obligar al sector privado si en el sector público no tienen esto? Y la respuesta fue, tienes razón. Entonces nos vamos a meter a la ley de empresas paraestatales, a meter cosas similares a las que le estamos metiendo a ustedes y más. Y entonces hicimos un paquete no solo de la fuerza laboral del sector privado, sino de la fuerza laboral del sector público. Tú todavía en el Senado. Hay que hacer un poco de fast forward a cuando ya entras formalmente a trabajar en el CCE. Eso fue en 2019. Tú no sueltas esto, nunca. No soltamos el tema, porque el tema nos llevó primero 6 meses de trabajo con CCE y con Consejo Mexicano de Negocios. Después nos llevó otros tantos meses con la Bolsa de Valores, que era la que menos estaba abierta a este tema. De hecho, después de eso empezaron a meter mujeres consejeras en la Bolsa de Valores. Hoy las hay, sí. ¿No? Y no pasó el proceso
salió el proyecto legislativo completo, pero en la Secretaría de Hacienda logramos hacer cambios a la circular de emisoras para las empresas que cotizan en bolsa. Entonces, fue un periodo de tiempo de año y medio que estuvimos dialogando. Y yo recuerdo mucho que en aquel entonces me dijo el entonces presidente del CCE, Juan Pablo, me dijo, oye, si esto pasa o no pasa, no sabemos cómo vaya a ir el proceso legislativo. Lo que sí te puedo decir es que tú y la senadora deben sentirse satisfechos porque este tema no lo tocábamos aquí adentro. Y hoy es parte de nuestro consejo y de nuestras agendas. Cuando yo llego al CCE, invitado ya por Carlos Salazar, tomando protesta Carlos y llegando nosotros que lo acompañamos en su equipo directivo, metieron una iniciativa a un grupo de diputadas muy agresiva. Y de inmediato voltearon conmigo en el CCE y dijeron, pues tú llevabas este tema. Y yo, pues sí, pues ahora te toca traerlo desde este lado. Y cuando nos empezamos a sentar al interior del CCE, debo decir que había habido un retroceso de 2016 a 2019. Nos costó varios meses volver a convencer internamente a los organismos del CCE que teníamos que sentarnos a negociar este tema. Por lo menos unos 6 meses para poder acordar por lo menos volvernos a sentar en la mesa. Ahora yo ya del otro lado y buscando interlocución con el legislativo y no teníamos una comisión de inclusión en el CCE. Entonces, desde que empezamos la reestructura que impulsó Carlos del CCE, yo le dije a Carlos, tenemos que proponer ya la creación de una comisión de inclusión. Y lo pasamos por consejo y nos pedían en el consejo que fuera comisión de equidad de género. Y le dije a Carlos, no podemos aceptar que sea de equidad de género. Tenemos que poner comisión de inclusión y diversidad. Porque tenemos que ver todos los temas, no puede ser ya nada más esto. Y no podemos encasillar la discusión en un término que además ya genera resistencias. Y fue así que logramos poner la Comisión de Inclusión y Diversidad en el CCE, que la primera presidenta de esa comisión fue Laura Tamayo. Laura, sí, hace poco estuvo Laura en Buena Banda y habló del tema. Y muy al principio de Buena Banda hablé con Silvia Dávila del tema de los grupos que hicieron de las 7 iniciativas. Me fascina ese trabajo. Yo soy muy fan de ese trabajo. En Expansión yo me metía justo en ese tema y ese trabajo era nuevo. Y habías convocado a las mejores directivas de las empresas para llevarlo a cabo y lo hicieron con una puntualidad que siempre porrearé eso. Y sin embargo vemos a las empresas que, coincido contigo, hay cada vez más adeptos, pero no parece haber celeridad en las empresas para realmente llevar a cabo verdaderas reformas y políticas de equidad. Sí, y yo diferenciaría, ¿no? Empresas multinacionales que operan en México. Es así. De empresas mexicanas, ¿no? Gran diferencia. Y dentro de las mexicanas, incluso diferencias entre las grandes empresas y de ahí para abajo, sí hay una diferencia entre multinacionales y mexicanas. Y ese fue un tema que discutimos mucho. Tú mencionas el grupo de Silvia Dávila. Ese es otro de los proyectos que hicimos en el CCE. Meter la Agenda 2030 en términos generales. Increíble. Creamos 18 grupos de trabajo de Agenda 2030 junto con el Pacto Mundial, que en aquel momento era Marta Herrera quien llevaba Pacto Mundial para México. Y cuando establecemos los 18 grupos de trabajo, yo platiqué con Marta y le dije, vamos a darle más rápido al de inclusión de mujeres, ¿no? Ella es una supercampeona de la agenda y yo propuse a Silvia Dávila de Danone para que dirigiera el grupo de 2030. Y le encantó la idea a Marta. Buscamos a Silvia con Carlos. Y Silvia encantada con la idea también. Y empezamos a pensar quiénes más tenían que estar en ese grupo. Ese grupo se trabajó en 5 ejes. Invitamos a mujeres muy fuertes. Ahí teníamos a Mónica Aspe con AT&T liderando el eje de brecha salarial. Teníamos a Mónica Flores de Manpower liderando el de políticas de inclusión en la empresa. Teníamos a Blanca Treviño de Softec. Sí. Teníamos a PepsiCo liderando el eje de violencia. Sí, puro peso pesado. Y Coca-Cola. Y con ellos empezamos. Pero fíjate lo que estás diciendo. Sí, mujerones, mexicanas, increíbles y capaces con oportunidades abiertas, pero puras empresas globales. Salvo Softec. Okay. Bueno, a ver, Softec es empresa global, nada más que es de origen mexicano. Bueno, sí. Y lo que hicimos, se fue creciendo ese grupo y al final, Silvia tiene mejor el dato que yo, pero al final yo creo que eran como 70 u 80 empresas participando. Y sí metimos algunas pymes, porque para nosotros era importante. Y por eso las guías que se publicaron de orientación a las empresas fueron muy didácticas. De cada uno de esos 5 ejes se definieron acciones. Entonces, tus guías totales son 19 acciones. Súper concretas. Que cualquier empresa de cualquier tamaño las puede aplicar. Y lo que pedíamos era, cuando se inscribieron para comprometerse a aplicarlas, que entiendo que fueron como 300 empresas las que se inscribieron, nosotros lo que les decíamos es, tú puedes agarrar una de un eje, otra
otro eje. Lo que necesito es que me vayas demostrando que si agarraste 2, 3 o 4, las vas aplicando. Y creo que en esa parte funcionó, pero lo que faltó probablemente fue un poco más de difusión y de interacción con otros medios empresariales más amplios. No nos benefició la pandemia, evidentemente, claro, pero creo que el trabajo se hizo muy bien y no hay otro trabajo de esa naturaleza. No. Hay un esfuerzo que hizo una chava de Google, bastante pilas, que se llama Mariela Vecchio, que hizo una suerte como de recomendaciones desde el ámbito de las empresas de tecnología. Pero el nuestro fue como más general, más integral y más amplio por la difusión que tienes, ¿no? Desde el CCE. Y al mismo tiempo le planteé a Carlos que como CCE teníamos que dar el ejemplo público. Y teníamos que meternos necesariamente a He4She de ONU Mujeres. Y entonces empecé yo a revisar con ONU Mujeres, estuvimos viendo hasta dónde como organismos empresariales nos podíamos comprometer, porque es muy distinto lo que puede ser como empresa a lo que puede ser como organismo. Totalmente. Lo que logramos fue que se firmara por primera vez un convenio del CCE con He4She, con los 13 organismos que eran miembros del CCE en aquel momento. Ahora son 14. No, con los 12 que eran, ahora son 14. ¿Qué son? Todos los que componen al CCE, la CONCAMIN, la CONCANACO, el Coparmex, COMCE, todos ellos. Y firmamos en un evento público la adhesión del CCE con sus organismos al He4She, que es la primera vez, eso nos dijo la gente de ONU Mujeres, que en cualquier país hay una adhesión de todos los organismos cupulares al He4She. He4She en buena banda. He4She's, hombres directivos, líderes que más allá de firmas, trabajos, grupos, etcétera, estén bajando nuevos liderazgos. Cada vez hay más. ¿Qué te hace hacerte He4She? Yo creo que son diferentes razones por las que puede hacerse un ejecutivo hombre He4She. La que me gustaría que fuera la principal es que entienden el problema y se convencen que hay que actuar. Y yo creo que muchos sí lo hacen convencidos. Pero hay otra razón también. Es un tema de moda y te tienes que ver bien como empresa. Y en ese supuesto, que bueno, estés o no convencido, si lo estás viendo como un tema de moda o reputacional. Pero le entras, adelante. Entra y hazlo. Exacto. ¿No? Qué bueno los que están súper convencidos, ¿no? Porque esos van a ser más seguramente. Pero mientras le entres y empieces a tomar acciones, es que te vas a acabar convenciendo, yo creo, porque te estoy cuestionando mucho de qué hay para ti en ello de bueno. Es que para todos hay algo de bueno, porque está muy comprobado ya que se generan mejores resultados, claro, mejores empresas. Entonces, para ti, para mí y para todos. Y ese es funciona. Un discurso relativamente nuevo. Sí. Antes no se hablaba de esa óptica, se Tiene hablaba 4 años. Porque es un derecho. Cuando nosotros empezamos en 2016 con la iniciativa, eso fue algo que cambió mucho el diálogo con las organizaciones empresariales. Cuando nosotros llegábamos y les decíamos, este es un tema económico, nosotros no vamos por un tema de derechos. Eso de inmediato te cambiaba el ambiente, te permitía abrir más la discusión. Y los datos, la realidad es que quienes me ayudaron muchísimo en aquella época fue un grupo de mujeres muy relevantes que ya venían siguiendo los datos. Entre ellas Irene Espinosa, la subgobernadora del Banco de México. Ay, ella es guau, ¿verdad? La tengo que traer. La tienes que traer. Totalmente. Me encanta. Irene nos ayudó muchísimo a ir delineando el mensaje económico junto con Maru, que era su coordinadora de asesores. Gaby Ramos de la OCDE en aquel momento, hoy en UNESCO, nos ayudó muchísimo. De hecho, fíjate, algo que argumentaban algunos en el sector empresarial para la parte de mujeres en consejos es que no había nada de directrices de la OCDE para que se incorporaran más mujeres en los consejos de administración. Y cuando le dije eso a Gaby, se dijo, espérame tantito. Y mandó una carta como OCDE a varias cúpulas empresariales diciendo, esto es todo lo que dice la OCDE de inclusión de mujeres. Más bien infórmense primero. Exacto. Entonces, eso nos iba ayudando mucho porque nos iba dando más elementos. Y entonces, en aquel momento, Lorena Cruz y Paz Barajas estaban, Lorena presidía el InMujeres y Paz era su mano derecha. Y con ellas nos sentamos a decir, ¿cómo le hacemos? Pero también tuvimos hombres que nos ayudaron. Cuando nosotros empezamos a ver el proyecto, acordamos, Cristina y yo, al momento de incorporar la parte de gobierno, que teníamos que platicarlo con el gobierno. O sea, seguías tú pegado a Cristina. Sí, en 2016 hasta el 18, que es cuando salimos ya del Senado, toda esa primera parte fue desde O sea, te regresaste a la parte de Me estoy regresando a ese origen. Ildefonso, como secretario de Economía, nos ayudó mucho. También en aquel momento, desde la Secretaría del Trabajo,
Tú tienes que recordar que el Consejo Mexicano de Negocios mete a su primera mujer, que fue Blanca en Treviño. 2013-14, por un comentario público del entonces presidente Peña y de Ildefonso Guajardo. Sí, No en conozco la anécdota. una reunión que tuvieron con el Consejo Mexicano de Negocios, Ajá. Peña dijo, no veo ninguna mujer. Ándale. Yo creo que ya llevaban un proceso, pero después de eso fue que entran Blanca y, si no recuerdo mal, María Asunción, fueron las dos primeras, y ya después Laura Zapata y ahora Laura Díaz Barroso. Pero fue así, y por eso le tuvieron que cambiar el nombre. Antes era Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Y luego ya nada más Consejo Mexicano de Negocios. Ahora, después de todo lo que has recorrido ahí y todos los quienes han recorrido, que sabes que siguen figurando, otros no tanto, otros con más fuerza, desde el tema público y desde el tema privado, ¿cuál sería tu diagnóstico de mujeres en empresa hoy en México? Yo creo que hemos avanzado poco, pero sustancial. ¿En qué? Mira, en el caso de mujeres en consejos de administración, cuando nosotros empezamos en 2016 el proyecto, había 6%. Hoy hay 8. Bueno, Hoy 12 ya dicen, tienes ya 12%, con las patrimoniales. ¿no? Ujú. En 8 años, pues ya doblaste la participación. Ok. Falta mucho, pero ya doblaste la participación. En términos de CEOs, yo creo que en los últimos años estás viendo más mujeres CEOs de empresas. Aquí hay un grandísimo reto. La mayoría de quienes llegan a ser CEO de una empresa son de empresas globales. Sí. En el lado mexicano está faltando mucho. Y eso es algo que desde un principio, por ejemplo, con Gina Díaz Barroso platicábamos. Que también Gina desde un principio nos ayudó mucho en el proyecto en aquel momento. Y ella es, yo creo que de los ejemplos de empresas mexicanas, como Blanca o como la propia Laura Zapata o y Laura Díaz Barroso también. Ahora en Alpura, por primera vez tienes a una mujer, a Tanya Avellán. Entonces, ese es el reto, que más empresas mexicanas se vaya demostrando también. Ahora, en términos del índice general de participación laboral femenina, estamos igual. Estamos exactamente igual. ¿De veras no crece la participación laboral 2%. femenina? Neta. Sí, entonces ahí es donde se tienen que tomar más medidas. Yo creo que el grandísimo reto que hay en esta agenda de inclusión económica y laboral de la mujer es hacer entender que el problema de origen es ese, que no hay suficiente participación. Porque ¿Y por qué? Tienes que meter. ¿Es una cosa cultural todavía? Yo creo que es entre cultural y entre obstáculos que tienen mujeres de diferentes recursos o de diferentes orígenes socioeconómicos para poderse incorporar. Y eso es lo que tienes que atender. He for She en buena banda. Parte de lo que habla de una persona es a quien admira. Tú eres un gran admirador de Beatriz Paredes. ¿Qué le admiras a Beatriz? Híjole, ¿qué no le admiro a Beatriz? Creo que es una de las mentes más brillantes que tenemos en este país. Ese es lo primero que le admiro. Su cabeza. Es una de las mentes más brillantes. Es una de las personas que más entiende el contexto de la realidad social en el que vivimos. Okay. ¿No? Muchos políticos se han distanciado mucho de la realidad social del país. Por eso vemos la baja calidad que tenemos hoy del sistema político. Y ella nunca se ha distanciado. Ella siempre ha entendido por dónde está el pulso de la sociedad y qué es lo que está doliendo en la sociedad, ¿no? Le admiro su grandísima capacidad conceptual y de hilar ideas. Okay. ¿No? Yo creo que a pocas personas vas a ver con una capacidad discursiva de tanto contenido como ella. Habrá muchos que puedan ser buenos oradores, pero pocos son buenos oradores con contenido. Beatriz es una de ellas y el otro que te tengo que decir es Carlos Salazar, definitivamente. Okay. Y le admiro también mucho a Beatriz su personalidad tan integral. Ella es una política con una sensibilidad a muchos temas impresionante. O sea, ella debió haber sido música, nada más que le ganó la política. Pero cuando ves a alguien que tiene esa capacidad de adentrarse en un mundo tan complejo como la música, pues habla de una mentalidad muy distinta a la de la mayoría de la gente. Yo creo que todo eso le admiro a Beatriz y en el ámbito más personal, la lealtad de amistad que tiene ella con sus amigos. Qué padre. Y con Beatriz has estado muy cerca en muchos momentos en distintas iniciativas. Sí. Ahora, otro personaje que no es la cercanía que tienes con Beatriz, pero tú eres un admirador de Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto. Yo siempre voy a decir que él es el mejor presidente que hemos tenido, junto con don Porfirio Díaz. Porque Carlos Salinas tuvo la grandísima visión de cambiar de categoría a nuestro país. No nada más la visión, sino la capacidad de hacerlo.
Es la época de mayor modernización que hemos tenido en México. Modernización en el ámbito económico, modernización en el ámbito político y en algunos temas en el ámbito social que hoy son bases de muchas de las instituciones que siguen llevando adelante al país. ¿Y no a un costo muy cañón? ¿Te refieres a la crisis? Uh-huh. Es que yo creo que la crisis no se la debemos endilgar a Salinas, se la debemos endilgar a Zedillo, por una falta de entender que se necesitaba cierta continuidad. Esto es un tema muy polémico que con mis amigos políticos divide mucho, pero a ver, yo creo que como todo presidente, Salinas tuvo sus errores, pero cuando tú ves el agregado, no hay otro sexenio que se asemeje a lo que logró Salinas con el país. Con todo y todo. Con todo y todo. ¿Y Porfis, don Porfis? Bueno, don Porfirio fue el primer gran modernizador. Y yo creo que él sí tuvo un costo social mucho mayor que el de Salinas. Bueno, porque se llama de hecho, revolución. El sexenio de Salinas fue cuando se instalaron los programas sociales más exitosos de México, ¿no? Yo creo que don Porfirio sí fue un presidente de cierta élite, pero al mismo tiempo fue un presidente que también le cambió la cara al país en la época en la que le tocó a él ser presidente. Y como ejemplo, mira, si tú ves la red ferroviaria de México hoy, es la que puso él. Y si tú admiras ciertos aspectos arquitectónicos de la capital del país, pues muchos fueron desarrollados en su mandato, ¿no? Creo que a él sí le faltó la parte social, pero lo que puso de parte económica creo que sí le cambió la cara al país. Otra vez más aporte que errores, ¿no? Ahora, creo que sería un desperdicio no tenerte aquí, no preguntarte por la situación de la industria en la que estás ahora, ¿no? Tan importante. Te echaste hace poco el Summit, el primer Summit, la primera cumbre que hace la industria como industria, la importancia de visibilizarla, de ponerla en la agenda del gobierno entrante frente al TEMEC. Y además diste buenos resultados hace poco, ¿no? No, la industria va en una de sus mejores etapas. Ya se resolvió la crisis pandémica. Uh-huh. Ya la recuperación hasta el momento ya quedó sorteada. Ya estamos incluso en un inicio de una nueva etapa de expansión de la industria. El reto es cómo lo vamos a mantener, sobre todo transitando hacia las nuevas tecnologías vehiculares, ¿no? Sí, porque no es lo mismo ser... ¿Qué liderazgo ocupamos en el mundo de productores, de exportadores? Séptimo productor, sexto exportador, pero además no solo de vehículos. También tenemos la cuarta industria más grande del mundo de autopartes. Ok, de autopartes también. Entonces, enorme y líder y tal. Sin embargo, ahorita el reto es la electromovilidad, los coches híbridos. O sea, sigue teniendo ese nivel de liderazgo, produciendo otro tipo de cosas, exportando otro tipo de cosas. Correcto. Y luego la amenaza del famosísimo TEMEC, los chinos. ¿Qué onda ahí? Mira, a ver, me parece que hay que tener las cosas en su justa dimensión. Todas las declaraciones que hizo el entonces candidato republicano respecto de posibles tarifas, de posibles restricciones, etcétera, eran al calor de una campaña electoral muy complicada. Sí, vamos a ver si es perro que ladra. Yo creo que tampoco se cubrió tanto las declaraciones de la candidata demócrata, ni se cubrieron tanto las acciones de este gobierno saliente demócrata. Si tú comparas lo que decía el candidato republicano con lo que decía la candidata demócrata con las acciones del gobierno actual, pues te das cuenta que todos traían la misma idea, por un lado. Y también hay que entender que Trudeau está en el contexto de una campaña electoral que hoy no le favorece, que hoy va perdiendo con mucho y que necesita discurso público que le permita generar mayor voto para su figura política. Entonces, ¿no? Estás diciendo que hay mucho ruido. Mucho ruido, ¿no? Político. Okay. ¿No? Mucho ruido político electoral en los dos países que obligan a este tipo de declaraciones. Al final del día, ¿qué es lo que debería de pasar? Yo creo que México debería estarse preparando para llegar a un proceso de revisión que por naturaleza va a ser complejo, pero llegar con una postura de cómo trabajamos juntos como América del Norte. Si lo que queremos es realmente lo que ha dicho tanto Estados Unidos, que es hacerle frente a la competencia asiática y particularmente China, pues lo que necesitas es fortalecerte como región, no dividirte. Si te divides, pierdes ese objetivo. Es como una tesis obvia y lógica que plantear, pero ¿lo ves real? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves que sí vamos a terminar en esa lógica para cualquiera con dos dedos de frente disque? Yo creo que va a ser, como decía, un proceso complejo y complicado. Pero vamos a acabar. Pero al final del día debe de haber pragmatismo de la realidad económica. Y la realidad económica te dice que tienes que seguir juntos. He for She en buena banda.
Eres una de las personas más críticas que conozco. Siempre me estás criticando. Porque ahora que platicábamos de cuando te conocí, desde entonces no nos hemos soltado y a cada rato te hago preguntas. La realidad es que siempre me has dado buenas recomendaciones de personas a las que seguir, de cosas que pensar. ¿Cómo es ser crítico y no estar clavado en la desesperanza? Cada vez es más difícil, definitivamente, pero me parece que cuando no eres crítico, te pierdes de la evolución. Uno como persona y como profesional debe ser crítico, porque es la única manera en la que vas encontrando nuevas alternativas. No siempre es fácil que acepten a una persona crítica. Incomoda. En muchos casos incomoda. Yo creo que ahí el desafío es cómo haces crítica constructiva sin que suene ofensiva y cómo logras plantear una crítica desde una perspectiva de propuesta. Ese es el gran desafío y no es fácil. Y yo te preguntaba de la desesperanza. Nos vamos volviendo cínicos con tanta cosa que vemos que no se da y que es triste y que no va a cambiar. Ya fuimos y venimos en muchos aspectos y al mismo tiempo seguimos muy vigentes, queriendo hacer cosas por México, por las empresas. ¿Qué te detiene, pues? Yo creo que ahí lo importante es que vayas ajustando tus expectativas. Yo creo que todos empezamos siendo muy románticos pensando que vamos a cambiar todo y conforme vas avanzando y conforme vas creciendo, pues te vas dando cuenta que no puedes cambiar todo, pero que sí puedes cambiar ciertas cosas que al final tienen un impacto. A lo mejor a veces es un impacto menor, a lo mejor a veces es más sustancial, pero mientras tú vas teniendo impactos, aunque sea chicos, vas cambiando ciertas realidades. Y eso pues te permite no perder totalmente la esperanza o el optimismo. Y hay que agarrarte de esas. ¿Cuáles son tus medallas, las que a ti te dan ese sentido de propósito? Mira, yo creo que el tema de la discusión de mujeres... Definitivamente. Bueno, ¿no? yo suscribo. Y ahí te voy a decir algo. A veces debemos de ser un poquito menos arrogantes y entender que a lo mejor los cambios que podemos hacer son a través de otras personas. Si, por ejemplo, yo no hubiera estado con Cristina en el Senado, nunca hubiéramos logrado avanzar en la discusión de marihuana medicinal y científica en este país, por ejemplo, que es una agenda que yo creo que es muy positiva para este país y que le debemos a Cristina el tesón de haberse metido 1 año y medio a que saliera, pero era una agenda que ella no traía, que se la pusimos sobre la mesa en un momento en el que tenía que discutirse esa agenda. Yo creo que en el CCE muchas de las cosas que pudimos hacer que te conté, pues no hubieran sido posibles sin un Carlos Salazar, que se compró las agendas y que dijo, vamos. Yo creo que eso es lo que hay que entender. A veces nos falta esa humildad de decir, no tengo yo que ser la figura, no tengo yo que ser quien lo hace, pero si sé cómo hacerlo y si sé con quién se puede hacer, hay que agarrarlo. Tu contribución ahí está a punto de aparte de quien protagonice. Exactamente. Y tú estás ahí como que atrás de grandes figuras y de grandes proyectos. ¿No se te antoja a veces ser protagonista? Mira, cuando hay que tener presencia o protagonismo, pues se hace. Yo siempre he sido más bajo perfil. Siempre ha sido la manera en la que encuentro que puedo alcanzar mejor muchos de mis objetivos. Me fascina esa reflexión porque se piensa en liderazgo igual a alto perfil. Y no necesariamente. No. ¿Y eso sabes a quién se lo aprendí? ¿A quién? A Beatriz. A ver. Es una figura política de las más relevantes. Y prende y apaga la luz, ¿eh? Sí. Pero siempre ha sido de bajo perfil. Y yo creo que a veces al principio no lo entiendes, pero cuando vas viendo las cosas dices, pues sí, a lo mejor hay gente que sí tiene que estar en el reflector y que sirve más para estar en el reflector. Pero hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Exactamente. Mientras hagas equipos. Ahora, bajo perfil no quiere decir dejar de incidir, no, de hacer RP, de conocer a cuánta gente tengas que conocer. No. Háblame de eso, porque tú estás en todos los moles, Odrasir. Pues no sé si en todos, pero yo siempre he basado mi carrera profesional en la construcción de redes. Pero yo no busco redes para grilla o para lucimiento personal. La manera en la que yo entiendo las redes es para propósitos específicos. Y si yo sé que tú, Blanca Juana, estás muy interesada en sacar un proyecto de un podcast de buena banda y yo sé que puede haber 2 o 3 actores que te van a servir, yo hago esa red. Y si yo sé que X persona está muy interesada en X proyecto y sé que del otro lado hay gente que puede servir y que puede tener el mismo interés, hago esa red. Yo no voy a sacar nada de esas redes, pero sí sé que van a salir proyectos interesantes. ¿Tú recibes también beneficio y generosidad de otros así como tú das? Sí,
O sea, ¿la vida es justa? Pues? La vida es justa cuando yo necesito algún tipo de favor o de guía o de orientación de gente que sé que la tiene y que es gente que yo he conectado con otra gente, pues generalmente lo voy a obtener. ¿Has encontrado payback? Reciprocidad. Siempre habrá quienes no. Ajá. Y ya sabes, identificas y bueno, ya sabes que así es con esa persona, ¿no? Pero yo creo que en términos generales, a ver, mi carrera profesional ha sido de mucha generosidad de muchas personas. O sea, Qué lindo. yo he logrado ir avanzando e ir creciendo porque mucha gente me apoyó. Y yo creo que cuando alguien te apoya, lo mínimo que debes hacer es seguir apoyando a donde puedas tú. Más allá de los de tu industria que te competen, ¿qué temas traes tú hoy como preocupaciones personales / profesionales, sociales? Bueno, social me preocupa mucho el entorno de pulverización que tenemos de grupos sociales, Sí. ¿no? Me parece que a ningún país le conviene no tener cohesión y creo que hemos perdido mucho eso como mexicanos y creo que eso se está reflejando pues, en la realidad política que tenemos, en la realidad social que tenemos, en la realidad de violencia que tenemos. Y creo que buena parte de lo que explica estas crisis en las que estamos es porque nos dejamos ir como sociedad mexicana. Y recuperar eso no es fácil y no es rápido. Yo creo que esa es una preocupación que todos deberíamos de traer ahorita. Uh-huh. He for She ¿Me puedes en contar Buena para Banda. terminar por qué te llamas así? Es un guerrero etrusco, Ándale. de los más famosos que hubo. No, no es cierto. No. A ver, yo siempre digo la historia del etrusco porque nadie se acuerda quiénes fueron los etruscos. Y entonces todo el mundo queda Entonces, súper apantallado de, bueno, claro, creció en una dice, familia por tan supuesto. culta. La realidad es que mi nombre bien escrito al revés es el origen. Mi papá es muy creativo y antes era muy creativo con los nombres y le gustaba mezclar nombres y cambiar nombres y todo. Y mi mamá y él habían hecho el acuerdo de que si yo era niño, mi papá ponía el nombre y si yo era niña, mi mamá ponía el nombre. Y como fui niño, pues mi mamá tuvo que aguantar. Y por eso me pusieron Odrasir, que es Ricardo al revés. Pero mi segundo nombre es Alejandro. Pero espérate, porque ¿tu papá se llama Ricardo? Mi papá es Ricardo. Ok, ¿no? entonces dijo, como yo, pero al revés. Pero al revés. Y mi segundo nombre es Alejandro porque evidentemente cuando me iban a registrar, pues la familia dijo no le pueden hacer eso al niño. Ajá. Y entonces me pusieron ahí de último minuto Alejandro. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho mi nombre. Claro, nunca usas Alejandro. Porque lo uso cuando ya sabes, cuando llamas al call center y la chingada y todo, que siempre tienes que, perdón que soy mal hablado, pero que siempre tienes que dar explicaciones 3 horas para que entiendan tu nombre, ¿no? Porque además mis apellidos tampoco son muy sencillos, pero ahí es cuando uso Alejandro. A mí me gusta mucho mi nombre porque aunque no toda la gente se lo aprende, toda la gente se acuerda. Claro. ¿No? Y para el tipo de cosas que hago, pues me sirve que se acuerden. 100%. A mí me encanta tu nombre y bueno, muchas gracias. Gracias por estar en Buena Banda y gracias por la cantidad de nombres que tú me has acercado y que me vas a seguir acercando para Buena Banda y Buena Banda He for She. Que sepa toda la gente que le gusta este podcast que muchos se deben a ti. No, hombre, por favor, pues estás haciendo un gran trabajo y tú conoces a muchísima más gente que yo, pero ni te creas, en lo que se pueda vamos a seguir apoyando. Ahí juntos la vamos trepando. Gracias, Odra. Escuchaste Buena Banda He for She. Este episodio fue traído hasta ti por General Motors. Espera un nuevo capítulo cada 15 días y conoce a los mejores aliados de México. Buena Banda He for She es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. Y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción general corre a cargo de Luisa Martínez. Y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos. buenabanda.podcast@gmail.com